Bueno, qué bendición estar un nuevo domingo. Saludamos a nuestros hermanos que también nos acompañan en la transmisión y también a nuestros hermanos que ven la meditación en diferido. Agradezco, hermanos, a los que nos acompañan en la transmisión. De verdad que les agradezco mucho que estén con nosotros en este momento, o también a los hermanos que después las oyen. La verdad que lo digo no por el hecho de que normalmente en estos tiempos es muy importante el seguimiento de las redes, ¿verdad? El tener vistas, el tener seguidores, el tener clics. No lo digo por eso, sino que porque la palabra, espero que la palabra sea de bendición para todos, ¿verdad? También aquellos que no están en esta ciudad, no están en este estado, están en otro país, pero qué bendición es que por medio de estas redes podemos llegar, compartir la palabra y bendecir a nuestro Dios. Amén. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Génesis 37. Vamos a meditar en esta mañana. Vamos a meditar Génesis 37 del 1 al 11. La meditación de esta mañana es cómo vencer los desafíos de la vida. Cómo vencer los desafíos de la vida. Mire, con la enseñanza del domingo, la meditación del domingo pasado con respecto a la viuda, también es sobre, lo he visto de esta manera, lo estaba viendo ayer en la noche, lo estaba pensando, y es que el Señor nos permita no comenzar este año que viene igual como lo comenzamos sino que mejor, ¿verdad? Ese es el deseo. Que las cosas que nosotros cometimos este año, porque miren, hay momentos de desánimo, hay momentos de cansancio, hay momentos en los cuales uno está perdiendo muchas veces de vista por preocupaciones, por problemas, por un montón de cosas que pueden suceder. Y muchas veces nos perdemos eso de cuánto le traemos al Señor. Yo me imagino que esta viuda no le hizo falta nada, porque trajo sus 100. Y que cada vez que nosotros busquemos al Señor, ya sea en nuestros hogares, en el trabajo, con nuestras familias, teniendo un altar, aquí en la iglesia, podamos dar el 100 de nuestras vidas para Él. Amén. ¿Cómo vencer los desafíos de la vida? Génesis 37, versículo 1 al 11. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hallarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y dejó todo lo que tenía en mano, me pasé al siguiente. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos,
Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y versículo 36, el último del capítulo 37. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque nos permites una vez más abrir tu palabra y meditar en ella. Atamos y sujetamos todo estorbo que se pueda mover en los aires, Señor, que quiera quitar o que quiera distraer de la atención de tu palabra. Amén y amén. Puede tomar asiento. Definitivamente que de toda situación que usted y yo pasamos en la vida, deberíamos o debemos de aprender la lección correspondiente. Cada situación en nuestras vidas debe de traer una lección. No todos los sucesos deberían de ser iguales, por lo tanto el aprendizaje debería de ser diferente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado con situaciones que producen dolor? Pero ¿de qué vale sufrir si no aprendemos? ¿De qué vale pasar por una experiencia dolorosa si eso al final no nos dejó ninguna enseñanza? ¿Quién de nosotros no ha sido derrotado? No una, varias veces. Y probablemente lo podemos poner como un panorama muy malo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha tenido fracasos? Ahora, ¿qué hemos aprendido de esos fracasos? Porque si yo fracaso y vuelvo a cometer el mismo error, entonces significa que el primero no me enseñó nada. Y lo más seguro es que el segundo tampoco. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que hemos seguido o seguimos cometiendo los mismos errores? Porque le voy a decir algo, muchas veces uno comete un error y tal vez no se da cuenta, pero hay otras ocasiones en que uno comete un error y uno dice, otra vez, ¿verdad? Me recuerdo que una vez, la primera vez que a mí me dan una tarjeta me llegaron a ofrecer una tarjeta de crédito, usted ya tiene la capacidad y que mire, que no sé qué, y apenas la tarjeta tenía de límite $300. No crea que era la gran cosa, pero yo me creía increíble porque tenía $300 en una tarjeta de crédito. Lo que yo no sabía a mi corta edad, la inmadurez o el poco desconocimiento, es que el interés de la tarjeta era bien alto. Y entonces vengo yo y empecé a sacar tarjetas de donde me daban, porque como ya era, ¿verdad?, sujeto a crédito, entonces yo iba a una tienda y todos me decían, compra con tarjeta, pero muchos no me dijeron, tenés que pagar el total cada mes para que no pagues intereses. Entonces, llegó un momento en que voy viendo que tenía 3, 4 tarjetas, no las tenía topadas, no me había metido en eso, pero yo veía que yo abonaba y la cosa no bajaba. Entonces yo dije, bueno, la verdad que tengo que cancelar. Pero ¿cuántos de nosotros, yo estoy poniendo un ejemplo, qué cosas nosotros seguimos cometiendo errores? ¿Cuántas cosas nosotros no vencemos un desafío? ¿Cuántos hemos fracasado en un trabajo, en un estudio? Y los más difíciles, ¿cuántos fracasos tenemos en la vida? Lo que pasa es que, qué bueno es que no venimos a contar nuestros errores, ¿verdad? Pero probablemente usted tiene fracasos que yo no sé, y yo tengo fracasos que usted no sabe. Pero todos tenemos fracasos. Cuando nos tardamos en aprender,
lo que más causa dolor no es la pérdida o la dificultad inicial, sino que no hemos aprendido nada. Vamos a ver aquí, vamos a meditar hoy en el caso de Jacob con su hijo José. Como punto principal, Jacob. Fíjese, Jacob, ¿de dónde venía? Venía de un hogar disfuncional. Aunque era el nieto de Abraham y aunque Isaac era el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, ¿qué hogar tan problemático fue el de Isaac con Rebeca? Isaac solo tuvo una esposa, pero qué problemático fue ese hogar. Jacob vivió de una manera que no aprendió y cometió errores con sus hijos otra vez. Errores que le salieron muy caros. Lastimosamente tiene que venir el dolor para que entendamos. Porque qué dolor es cuando uno pierde algo, ¿verdad? Qué horrible es cuando alguien pierde una casa. Imagínense, muchas veces el trabajo de una vida. Cuando se funde el motor de un carro y hay que pagar la reparación. Acompáñeme a Santiago 1. Santiago 1, versículos 2 y 4. Santiago 1, versículos 2 y 4. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir estos versículos? Fíjese, usted y yo perdemos, pero Dios no desperdicia nada. Sí es cierto. Dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, todo lo que pasa en nuestras vidas tiene una razón. Porque me imagino, usted que es padre, ve el comportamiento de sus hijos y hay cosas que a sus hijos no se las deja pasar. Cuando no es algo correcto. Y cuando es algo correcto, verá que usted no lo anda limitando. No le anda poniendo un freno, no le anda diciendo esto. No, usted es consciente de que no le puede poner un freno. ¿Por qué a nosotros como creyentes nos suceden cosas difíciles que probablemente a otros no les pasa? Simplemente porque somos hijos de Dios y no podemos hacer lo que nosotros querramos. Pero como para el Señor no hay desperdicio, Él de un fracaso nos ayuda a crecer. Porque mire, muchas veces nosotros tenemos pérdidas por falta de fe, por no esperar al Señor, por no creerle al Señor. El Señor dice en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros y que tiene una provisión para nosotros. Y muchas veces nosotros no esperamos al Señor, vamos y hacemos las cosas. ¿Y qué sucede? Hay una pérdida. Y eso nos ayuda a decir, si tan solo hubiera esperado al Señor un momento más, un día más, una semana más. Porque a cuántos ha llegado la respuesta, pero nosotros nos adelantamos. Entonces,
Debemos confiar que Él tiene el control, sobre todo cuando la vida parece estar fuera de control. Hace poco, no lo vamos a estudiar porque ya lo meditamos, ya lo estudiamos. ¿Cómo le fue a José? Hace un par de domingos, ¿verdad? Que vemos a un José que no anduvo diciendo, miren, a mí, yo soy inocente de todo lo que me ha pasado. Segunda de Corintios 5:7. Segunda epístola a los Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha tenido pérdidas por no andar en fe, sino obrar por vista? ¿A cuántos nos gusta hacernos cargo de todas las cosas? Nos gusta tener el control. Y en muchos casos nos gusta llegar a manipular la situación para que ciertas cosas se den. Pero Dios desea que usted y yo tengamos fe en Él. Entonces, estaría por demás lo que dice Romanos, que deberíamos ser más que vencedores. Romanos 8:37. Ahora, ¿por qué no somos más que vencedores? ¿Por qué no superamos los desafíos que hay en la vida? Y quiero empezar a irme centrando en la meditación. Estamos terminando un año. Y sí, normalmente en diciembre, ¿verdad? Escuchamos o oímos algún mensaje con respecto a esto, de meditar, de lo que viene. Pero yo quiero ir un poquito más allá de solo un simple dicho. ¿Quiere usted cometer los mismos errores de este año en el 2022? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que nadie está pensando, otra vez pasar porque ¿quién de nosotros no ha pasado alguna dificultad este año, pues? Por pequeña que sea, una enfermedad, una situación económica, una provisión, o falta de trabajo, etcétera. ¿Qué cosas debo yo de modificar en mi vida? Y normalmente es en la vida espiritual para que esto se pueda dar. ¿El qué? Más que vencedores. ¿Cómo fue la vida de José? Fue una vida llena de experiencias oscuras y difíciles. ¿Y cuál fue el resultado? Fue algo sorprendente, ¿verdad? Vemos a un joven inmaduro, porque muchos errores que cometió José estando en su casa era por inmadurez. Pero, hermanos, y hablo en general, muchos de nosotros no deberíamos de ser inmaduros. Muchos de nosotros deberíamos, con el conocimiento y con el tiempo que tenemos de estar en el Señor, de tomar mejores decisiones. Pero muchas veces nuestra actitud, y me incluyo, nuestra actitud pareciera que es de alguien inmaduro. Qué feo es, ¿verdad? Ver a alguien ya mayor y que es inmaduro, ¿verdad? Es muy difícil. Uno quisiera poder hablar, y no estoy diciendo, en mi caso, no estoy diciendo que yo soy muy maduro, pero ¿a cuántos de nosotros
hay cosas que no nos gustan que nos digan que son verdad. Y por la inmadurez no hemos cambiado. ¿Cuántos en sus matrimonios no permiten que su cónyuge le diga, no, mira, no te comportes así, porque es molesto? Y los problemas se siguen repitiendo. En José vemos un ejemplo de alguien que pudo vencer los desafíos. ¿Qué fue lo más difícil que venció José? ¿Qué fue lo más difícil que venció José? Fue la traición. Porque de todo lo que le pasó a José, oiga, de todo lo que le pasó a José, para mí, si usted me puede decir, no, para mí, tal vez lo que pasó con la esposa de Potifar, o lo que pasó con el panadero, o con el copero. No, mire, para mí, lo más difícil que pasó José fue la traición de sus hermanos. Oiga, la traición de su familia. ¿Y cómo es posible que nosotros muchas veces, alguna situación, no la podemos vencer? José perdonó a sus hermanos. ¿Acaso Cristo no fue traicionado por 30 monedas? ¿Quién traicionó a Jesús? ¿Acaso no fue un discípulo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido traicionados? O encontramos que la traición más dura que hemos vivido en nuestra vida es en nuestras familias. Y en algunos casos no hemos podido vencer eso. Si no puedo vencer eso, lo que pasa es que se me vuelve un arrastre en mi vida. ¿Sabe qué sucede? ¿Se ha dado cuenta que muchas veces el problema es tal vez entre hermanos? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una hermana, tengo Mónica, es mi hermana, y está su esposo. Y muchas veces tenemos un conflicto. Podemos tener muchas veces, no, estoy poniendo un ejemplo, tenemos un conflicto. O imagínense, yo estuviera casado y tuviera una esposa. Y entonces me discutí con mi hermana y entonces vengo yo y empiezo a decirle a mi esposa, no, que mi hermana es así, tal y que no sé qué y que no sé cuándo. Y vengo y si tuviera hijos, no, es que mira, es que tu tía es una persona de esta manera y todas las manos. Muchas veces nosotros, como no podemos superar lo que hay en nuestras vidas, envenenamos, contaminamos a los demás, a nuestras familias. O en algún momento José le dijo a sus hijos, estos fueron los que me vendieron. ¿Verdad que no? Yo pasé un montón de cosas. No. No vemos en ningún momento algún reproche. Pero si usted y yo queremos vencer desafíos en la vida, debemos de sobrepasar aquello que llamamos traición. No me puedo quedar yo anclado en un sentimiento porque me va a hacer pedazos. Dice la palabra, tened cuidado con las raíces de amargura. Es algo que no, la raíz es algo que no se ve, pero es algo que está creciendo en la oscuridad. Y un día va a brotar y se va a hacer un árbol y va a echar raíces y se va a hacer frondoso. Y después derribarlo va a ser muy difícil. ¿Qué más? ¿Por qué cosas más pasó José?
Cuando uno habla de hogar, ¿verdad? Uno debería, uno debería esperar que en cada hogar debería de haber un ambiente agradable. Primero, porque es necesario en la pareja. La Biblia dice, si dos no están de acuerdo, ¿cómo van a caminar? Pero la pareja, al ser responsables por la crianza de los hijos, también es necesario que debería de haber. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando uno llega a una casa y siente una tensión en la casa? Y normalmente, por no decir siempre, normalmente, ¿entre quién es la tensión? No estoy diciendo ustedes, no, lo que nos ha pasado a nosotros, la experiencia. ¿Entre quiénes son? Entre los padres. Y muchas veces no se puede ocultar cuando hay problemas en la pareja. ¿Por qué? Porque se ha perdido la comunicación. ¿Cómo vamos a vencer desafíos de la vida en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, si no hay comunicación? ¿Qué cosas no se pudieron superar este año como pareja? ¿Qué cosas no se llegó a un acuerdo? ¿Qué cosas han quedado allí en stand-by, en pausa? ¿Así quiere empezar el 2022? Porque déjeme decirle algo. Si usted comienza así el 2022, lo más seguro es que así pase todo el año. Tanto si usted es padre o si usted es madre, necesitan estar de acuerdo para vencer cualquier problema. Muchas veces el hogar, hasta que viene un zamaquión, un problema, una dificultad, ¿verdad que todo el mundo hace las paces? ¿O qué? ¿Va a esperar hasta el próximo Acción de Gracias para ponerse feliz y contento con su familiar? Porque muchas veces, lastimosamente, así somos. O vamos a esperar a que muera alguien y en un funeral, ¿verdad? Porque todos estamos sensibles. No sé si a usted le pasa, pero a mí cuando me invitan a un funeral o a un entierro, para mí es una situación en la cual a mí me hace pensar. Y muchas veces, por experiencia lo digo, o con algún familiar, cuando ha muerto un familiar y todos estábamos ahí, como que uno hace las paces, uno entiende. Pero muchas cosas pueden ser tarde para vencer los desafíos. Sin comunicación no se puede caminar de la mano. Y el problema es que los esposos, la pareja, cuando entre ellos no se pueden poner de acuerdo, esta tensión, este problema, se pasa a sus hijos. Y allí es donde hay bandos. ¿Qué fue lo que pasó con Isaac y con Rebeca? Habían dos bandos, Isaac con Esaú y Rebeca con Jacob. Porque ¿qué debe de haber en nuestras familias? Amor, comunicación, seguridad, aceptación. Pero si eso lo hemos perdido, entonces tenga cuidado o tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo sembremos, eso va a cosechar. ¿Cuántos hemos sembrado ira, resentimiento, amargura? ¿Cuántos estamos cosechando eso que hemos sembrado? Desconfianza. Porque muchas veces decir perdón
discúlpame, así soy, ya sabes que así soy, no es una razón valedera. ¿Cómo era la casa de Jacob? Y aquí quiero entrar un poquito. ¿Cómo era la casa de Jacob? Era él como padre, imagínense, él como padre, habían 4 mamás, habían 12 hijos y las hijas que habían nacido. ¿Qué trajo esto? Bueno, era un hogar en donde había rivalidades, celos, pleitos, amargura e insatisfacción. Ahora yo le pregunto, no me conteste, es una pregunta retórica, pero yo le pregunto, ¿y esto se da solo cuando en un hogar en donde hay un papá, 4 mamás y 12 hijos? ¿Verdad que no? No, no es necesario estar en esa situación para que esto se dé. Pero recuerde, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la meditación? ¿Cómo vencer los desafíos? ¿Acaso podemos vencer los desafíos si hay rivalidades? No. ¿Hay celos? No. ¿Hay pleitos? No. ¿Hay amargura? No. ¿Hay insatisfacción? No. ¿Por qué muchas de estas cosas se dan? Porque no hay comunicación. Muchas veces asumimos nuestros roles. Cada uno en el hogar, la parte que le corresponde, lo que tiene que hacer, pero se nos olvida muchas veces que debe de haber una comunicación, tanto en la pareja como de los padres a los hijos. Debe de haber una comunicación. Pero muchas veces esta comunicación se ha perdido. ¿Sabe por qué? Porque también hemos perdido comunicación con Dios. No me imagino estar en la casa de Jacob. No me imagino estar en los zapatos de Jacob. ¿Verdad que tuvo que haber sido, hermanos, como hombres, verdad que tuvo que haber sido una situación muy difícil? Un hombre que tenía que lidiar, y no lo estoy diciendo de una forma despectiva, pero tenía que lidiar con 4 mujeres. Y me imagino que igual para ninguna de estas mujeres era agradable esta situación. Y si no recuerde el caso de Samuel, ella en el libro de Samuel, ¿verdad? El caso de su padre, que tenía a Penina y a Ana. Y Penina había tenido hijos y ella se creía superior, se creía que estaba por sobre Ana, aunque Ana era la amada. ¿Qué rivalidad habrá tenido Lea? Lea es, ¿verdad? No me quiero confundir. Sí, ¿verdad? Lea y Raquel. Imagínense. Le dieron a la mayor. Me cuesta creer de que hasta el día siguiente se dio cuenta, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero las rivalidades que habían y las otras, las concubinas. ¿Cómo aprendió Jacob? Aprendió a las malas. Por eso yo empezaba, ¿cómo está usted aprendiendo? ¿A las malas o a las buenas? Porque si hemos aprendido a las malas y seguimos cometiendo los errores, no vamos a vencer los desafíos de nuestras vidas. Pero fue lo que él sembró. Él ignoró el patrón bíblico para el matrimonio. Jacob, ¿acaso no se dio cuenta de la experiencia de donde venía de su abuelo? Fíjese, Abraham tuvo una esposa, era Sara. ¿Y por qué tuvieron problemas? Por no tener fe. ¿Y meten a quién? A Agar. ¿Y qué problema se dio?
Pero después Jacob también vivió en un hogar disfuncional en donde su padre solo tuvo una esposa, pero eso también no se pudo poner, no se percató Jacob del hogar donde venía. Rompió ese patrón bíblico para el matrimonio. Tuvo hijos con dos esposos, con dos esposas y con dos criadas. Eso creó una grave fricción en la familia. ¿Por qué? Porque él mostró preferencia en Raquel, que fue la madre de José y de Benjamín. Entonces, cuando nosotros no resolvemos los problemas y dentro del hogar hay una división, muchas veces tenemos preferencia sobre uno o sobre otro. Y así no se pueden vencer los desafíos. Jacob había sido tratado de una manera diferente por su padre. Sí, se recuerda, ¿verdad? Cuando nacen los dos. Y nació Esaú, que era hermoso, rubio, rojo y no sé qué, y Jacob. A Jacob se le olvidó de que su madre tuvo que ir que todo el tiempo estar encima de él, cuidándolo y para que protegiéndolo y haciéndolo sentir más. ¿Por qué? Porque su padre tenía preferencia sobre su hermano. ¿Y qué hace ahora Jacob? Él se metió en el problema y no fue alguien que dijo, voy a mantener esto equilibrado. No. Él se mete en el problema y dentro del problema arrastra, ¿verdad?, a Raquel, pero arrastró también ¿a quién? A José. Porque ¿con quién se desquitaron sus hermanos? Con José. Quiere decir que yo puedo cometer el error de que uno u otro se desquite con el otro por cómo yo actúo. No tenía un carácter muy brillante Jacob. Y este lo estaba reproduciendo en sus hijos. Dice que la palabra no solamente habla de que Jacob habitaba en tienda, ¿verdad? Que era tranquilo y en cambio Esaú era más de casa. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo se habrá sentido Jacob versus la preferencia de su papá, verdad? Con su hermano. Qué feo es, ¿verdad?, cuando uno de los padres tiene preferencia sobre otro hermano. Qué difícil es. Si a usted le ha pasado, entonces tenga cuidado de no cometer el mismo error con sus hijos. Saber balancear. Sí, el nombre de Jacob también significa conspirador y sabemos que le fue puesto ese nombre. También estamos claros en eso. Pero aunque le fue impuesto ese nombre, no lo eximía de que se comportara así con su familia. Le hago una pregunta. ¿De quién es el reflejo un hijo? Del padre. Entonces, ¿quién le enseñó a los hijos de Jacob a comportarse de esa manera? Su padre.
se volvió el maestro de ellos. ¿Cómo estaba esta familia? Llena de riñas, de engaños, de intereses propios. Y me imagino que, mire, no voy a decir en qué familia, para no ser tan evidente, pero en una de mis familias se tenía un dicho. Cuando yo sé que era en son de broma, ¿verdad? No era por cuestión. Pero se decía, ¿verdad? Que cuando reuníamos toda la familia decían, ¿y cuándo va a ser el Vietnam? Decía. Porque iban a llegar todos, ¿verdad? Llegaban todos los hermanos, todas las cuñadas, todos los cuñados, todos los sobrinos, y imaginaba, la casa estaba, y decían, ¿y cuándo es la reunión del Vietnam? Decían, no. Y al final, muchas veces, un recuerdo de la infancia, no, que tú me dijiste, y hablando de gente ya adulta, pues, no, que tú cuando estábamos no sé qué, que me dijiste, empezar a sacar un montón de cosas que no venían al caso. Recuerde, ¿cómo vencer los desafíos? Necesitamos tener paz, comunicación, guianza, y todo empieza en el hogar. Si usted tiene paz en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, mire, lo que venga externamente no le va a afectar. No pueden dar la espalda a los demás, pero si yo tengo paz en mi casa, lo demás no me va a afectar. ¿Qué errores cometió Jacob? Mire, volviendo al capítulo 37 de Génesis, dice el versículo 2, ¿y cómo comienza? Esta es la historia de la familia de Jacob. Le está diciendo de Jacob. Él hizo esta familia. Él hizo esta familia. Dice, José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Me llama la atención. ¿Será que los hijos de Lea no lo toleraban? Bien claro aquí, ¿verdad? Pero eso no le enseñas. Oiga lo que dice. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Jacob convirtió a José en espía. Qué error, ¿verdad? E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Jacob usó a José para espiar a los hermanos mayores, y además estos lo odiaban porque era el preferido. ¿Será que Jacob no se dio cuenta de que sus hijos mayores odiaban? ¿Será que el hecho de, hay una razón, probablemente, recuerde que José era el hijo anhelado de Jacob, ¿o no? Porque Raquel era la mujer por la cual trabajó 14 años. Entonces, el hijo anhelado era con la mujer que él amaba. Pero eso lo cegó y no se dio cuenta que estaba haciendo un problema para su hijo. El versículo 3 dice, y aquí es bien claro, mire, y amaba, ya no dice Jacob, ahora dice Israel, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores.
Jacob demostró un favoritismo sobre José, porque le regaló una túnica especial, le regaló algo que a sus otros hijos nunca les dio. ¿Puede comprender esto, hermano? ¿Puede comprender? Usted también que nos acompaña en la transmisión. Oiga, a los otros nunca les había dado un regalo especial, pero a este le dio algo diferente a los demás. ¿Cuántos hacen estrago en sus hijos porque a uno le dan más que al otro? ¿Cuántos padres cuando van a heredar ven, verdad? Ven que este está más indefenso. Oiga, discúlpeme, indefenso. ¿Y cuántos padres no son justos y cuando heredan o cuando dan algo, lo dan en proporción de que a este le falta más? No, tú tienes casa, tienes trabajo, no te hace falta. ¿Verdad que eso es injusto? Sí, claro que es injusto. Porque lo justo es que dé de partes iguales. ¿Y esto qué trajo como consecuencia? Alimentó la ira de la rivalidad entre los hermanos. Pero fíjese que la ira no era dirigida a José. Perdón, la ira no era dirigida a Jacob, sino que la ira iba dirigida ¿a quién? A José. No al padre. No a sus acciones malas. Entonces significa que un padre puede poner en contra a uno de sus hijos contra el otro por sus malas decisiones. Y al final el enojo no va a ser contra el padre, sino que va a ser contra su hermano o su hermana. Por las malas acciones y las malas decisiones. Y después vienen los desafíos, y después vienen los problemas, y después vienen las circunstancias. Y muchas veces no las podemos resolver porque somos los responsables y no nos hemos dado cuenta que nosotros estamos obrando mal. Sí, no es una responsabilidad fácil ser padre, ¿verdad? Es muy difícil. Pero tampoco es fácil ser esposo o esposa. No es fácil tener un hogar. ¿Por qué estoy tocando esto? Bueno, porque no sabemos qué desafío viene en el otro año o qué desafío estamos pasando. Pero si usted, especialmente usted que es cabeza de hogar, usted es el responsable. Si no hay unidad, si no hay comunicación en su hogar, en su casa, no espere que las situaciones vayan a mejorar o vayan a salir adelante, si no se va por el mismo camino. ¿De dónde surgieron todos estos problemas entre los hermanos? De los matrimonios que tenía Jacob con las esposas y con las criadas. Lo que le decía ya en primer libro de Samuel, ¿verdad? Ana, ¿cómo estaba? Amargada. Y le dice Elcana, pero ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Yo te doy aquí una doble porción. ¿Y Penina cómo estaba? Soberbia. Yo le he dado hijos a Elcana. ¿Y qué hizo Ana? Mire, me gusta. Fíjese que no contaminó a Samuel. Pero vuelvo otra vez. Para que hayan conflictos, no es necesario la poligamia. ¿Verdad?
Como les decía hace un momento, el caso de Isaac y de Rebeca. Entonces, cuando hay problemas entre la pareja, esta tiene graves incidencias directas sobre todas las relaciones del hogar. Y si usted a esto le añadimos una mala crianza, los resultados pueden ser terribles. ¿Qué produjo Jacob en José? Bueno, le envió señales equivocadas a José sobre su posición en la familia respecto a sus hermanos mayores. José se creía superior a sus hermanos. Sí, era un inmaduro. Sí, sale ahí que tenía 17 años. Pero al ponerlo como espía y al darle una túnica, ¿qué creyó Jacob que estaba pasando? Perdón, José que estaba pasando, que él estaba sobre sus hermanos. ¿Qué señales manda usted? Por estas señales hubo un rechazo de sus hijos. ¿O usted no cree que fue doloroso para Jacob cuando le dicen, mira, esta es la túnica de José, está llena de sangre porque un animal lo devoró? ¿Cuántos años pasó Jacob pensando, yo fui el responsable de la muerte de mi hijo? Mire, en el momento muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el dolor que nos va a llevar a tener nuestras acciones es muy fuerte. A Jacob le faltó sabiduría y obediencia. Él era el responsable de haber formado una familia llena de resentimiento y de odio. Sí, José era inmaduro, sí, tuvo sueños que predijeron su ascensión, pero no era capaz de poder decirlo de una manera, sino que como ya le habían dado, ¿verdad? Como el pase, entonces él se creía, ¿verdad? Y dice, miren, ahí estaba la luna y el sol y las estrellas y se inclinaban a mí. Y después le dice y primero le dice a sus hermanos, habían manojos y todos los manojos se inclinaban a mí. No, es que mire, es que José era inmaduro. No, sí, pero también esa actitud era por culpa de lo que el padre había permitido. Así que quiero terminar con esto. Tres cosas, y quiero que aquí me ponga por favor mucha atención. Tres cosas que llevaron a que los hermanos se deshicieran de José. Tres cosas que pueden empeorar los problemas en el hogar. Y si estas tres cosas se dan, no vamos a vencer los conflictos que vengan en la vida. Primero, no tuvo criterio. No se percató de la situación problemática que había en la familia. Si usted no tiene ese criterio, no se puede dar cuenta de lo que está pasando en el hogar y de la situación, y muchas veces a usted pasa desapercibido. Difícilmente se pueda vencer las situaciones. Segundo, fue insensible.
No consideró el impacto que tendrían sus acciones en los miembros de su familia. La insensibilidad acaba con cualquier cosa. Muchas veces el enojo o la rabia o la molestia que podamos tener nos lleva a ser insensibles y decir cosas que después nos vamos a arrepentir. Bien difícil, ¿verdad? Porque somos insensibles. Tiramos la pedrada. Tercero, fue inmaduro. En ningún momento se detuvo a pensar en el dolor que causarían sus acciones. ¿Qué situaciones nosotros este año no pudimos vencer porque no tuvimos criterio? Porque fuimos insensibles y porque hemos sido inmaduros. La pregunta es, ¿cómo afrontará usted este año que viene? Que el Señor nos ayude. Porque, mire, es cierto, cada vez los tiempos son más difíciles, ¿verdad? Y el Señor nos ha guardado. Pero eso no significa que muchas veces nosotros vayamos madurando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Para vencer los desafíos de la vida, necesitamos aprender a tener criterio, ser sensibles y madurar en nuestras vidas. Si tan solo estas tres cosas las pudiéramos en práctica ante cada situación, le aseguro que las cosas cambiarían en nuestros hogares. Hermano, deseo con todo mi corazón que este año que viene usted, junto a su familia, pueda vencer cualquier situación que se presente. Deseo que usted y su familia tengan más conocimiento del Señor. Pero deseo también que como familia puedan caminar juntos. Porque es la única manera de vencer cualquier dificultad. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, vemos el caso de Jacob. No tuvo cuidado él en los errores que cometió. Lo vivido con su padre, con su madre, no le dejó ninguna enseñanza. Y viene ahora y comete otros errores. Estaba el ejemplo de su abuelo. Del problema que vivió su padre Isaac y su tío Ismael. Muchas veces nosotros tenemos enfrente ejemplos, tal vez de otros familiares, de hermanos de la iglesia que han pasado por situaciones, de amigos, y también de las situaciones que nosotros hemos vivido. Padre, ayúdanos
a rendir nuestra voluntad. ¿Para cuántos el orgullo en nosotros o el carácter no nos dejan madurar, no nos dejan caminar, no nos dejan avanzar como familia, no nos dejan avanzar en lo espiritual? ¿Cuántos traemos resentimientos por traición y no nos damos cuenta que estamos cometiendo errores en nuestro hogar? Sí, José se equivocó, pero la palabra nos muestra que tuvo que pasar situaciones muy difíciles para ser el hombre que al final se convirtió. José, el traicionado, el vendido, al final, ¿en qué se convirtió? En el soporte, en el salvador de su familia. No importa lo que hemos pasado, que podamos ver a José y decir: Señor, quiero parecerme a Él. Señor, quita de nosotros cualquier resentimiento. Señor, quita de nosotros cualquier raíz de amargura, cualquier mal recuerdo por las situaciones que hemos pasado también, tal vez con nuestras familias, tal vez cosas que pasamos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia y que no nos damos cuenta de que hemos venido a repetir el mismo patrón. Hemos venido a repetir el patrón de nuestros padres o de nuestras madres. ¿Cuántos han sido dañados por sus padres? Y vienen y repiten el mismo patrón y dañan a sus hijos. Pero déjeme decirle algo. En el Señor hay esperanza. En el Señor hay restauración. En el Señor hay sanidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana. Quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que tú puedas gobernar nuestras vidas. Señor, gracias por esta mañana que nos das. Llévanos con paz, con bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice también a nuestros hermanos que están conectados. Señor, que en esta nueva semana que comienza, tu provisión, tu amor, tu cuidado, tu fidelidad no se aparte. Bendice, Señor, el trabajo,
la obra de las manos de cada uno de mis hermanos. Señor, que tú los prosperes, que tú les des gracia ante las autoridades, ante sus jefes, en donde estén, y que tu bendición no sea parte de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden, hermanos, el miércoles el Doctrina Básica y el día jueves el estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.